Saludos a todos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego, bienvenidos al ejercicio de Lección Divina. Iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, viernes 18 de marzo, vamos a escuchar del Evangelio de Mateo, el capítulo 21, los versículos 33 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entregarán los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Otra parábola de Jesús, ahora referida a los sumos sacerdotes y a los líderes. La de ayer, la del rico y el pobre Lázaro, era dirigida a los fariseos. Esta está en el contexto de la llegada de Jesús a Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén y allí los sacerdotes y los líderes y los escribas lo cuestionan acerca de su autoridad. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Jesús no explica, no les dice con cuál autoridad, sino que les cuenta unas parábolas. Una de ellas es esta. En la parábola Jesús entonces utiliza una imagen que es muy común en los profetas, que es la imagen de la viña, que es usada para describir la relación que existe entre el pueblo de Israel y Dios. Dios es el dueño de la viña, Israel es la viña, y por más que Dios cuida de Israel, no produce fruto. Por más que Dios cuida de su viña y la planta y ustedes saben, está pendiente de la viña no produce frutos. Muchas veces les manda Dios mensajeros, profetas, líderes que les enseñan sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, etcétera, etcétera, y el pueblo de Israel sigue ignorándolos o tratando mal a estas personas. Entonces, el ofrecimiento de salvación que fue destinado primero a Israel, ahora, dice Jesús, les será quitado y se le entregará a alguien que produzca fruto, a alguien que lo reciba, que sea abierto para recibirlo y que produzca frutos. Hacia el final de la parábola Jesús cita el Salmo 118, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es un salmo que había utilizado la iglesia primitiva como una profecía para hablar de la resurrección de Jesús. Pero esta cita
también muestra una cosa interesante en las parábolas de Jesús, y es cómo Dios transforma las realidades. Hay una expresión en inglés que es la reverse theology, pero no encuentro cómo traducir esta cosa. Dios transforma, Dios cambia, Dios da la vuelta, Dios pone las cosas patas arriba, si quieren. Como Dios, lo que es rechazado, lo que es despreciado, lo puede voltear, digámoslo así, voltear la suerte de aquellos que son despreciados y rechazados y ponerlos en un lugar privilegiado o en un lugar importante, ¿sí? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Esa transformación que Dios aplica u opera más bien en la realidad de las personas se convierte entonces también en una fuente de esperanza para los cristianos que son perseguidos. Aquí entonces la cita y la parábola nos muestra cómo la iglesia entiende la forma de reaccionar frente al rechazo, la violencia y la persecución que viven los primeros cristianos. No es con violencia, no es con las armas, no es con la guerra, sino esperando precisamente el tiempo apropiado para que Dios cambie esas realidades, las transforme y las convierta en situaciones de oportunidad, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Esperando de una manera proactiva, no respondiendo con violencia, sino con frutos de paz y de amor y de compasión hacia este mundo que es violento, que puede ser violento. Y en vez entonces de pagar con la misma moneda, de la misma manera que los violentos lo hacen con nosotros, o los perseguidos más bien, entonces esperan en el Señor y entregan al mundo frutos de justicia, frutos de paz, frutos de misericordia. Tengan un feliz y bendecido día y fin de semana. Nos vemos el lunes con el ejercicio de Lección Divina. Y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.